Y hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la alimentación de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Y esto es una denuncia de la que queremos conversar hoy día con Carolina Pizarro, representante de AFAEB y la coordinadora por la alimentación digna, para hablar sobre el negocio de las empresas de la alimentación con JUNAEB. La verdad es que este es un tema súper sensible, porque estamos hablando de la alimentación de el futuro del país. Y la alimentación niñas, es fundamental. niños y adolescentes. Hay niños, niñas, adolescentes, jóvenes que su única comida del día se la entrega a JUNAEB. Entonces, de repente ver que llega un pan pelado con agua, o sea, no hay problema en tomar agua, digamos, pero con un pan pelado, digamos, que no tiene... O con un tomate vinagre, como hablábamos, con un tomate claro. avinagrado. Y sobre todo cuando los contratos de las empresas de alimentos son cuestionables, precisamente porque los que están a cargo de JUNAEB después terminan trabajando en esas mismas empresas de alimentación cuestionadas. Por eso tenemos a Carolina Pizarro aquí para conversar en profundidad sobre este tema. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. A todos. Rodrigo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Carolina, si te puedes acercar harto al micrófono, te lo agradeceríamos porque son bien Me acuerdo. unidireccionales, entonces a veces nos cuesta ahí para poder escuchar. Sí, perfecto, ahí sí. Oye, bueno, Carolina, cuéntanos sobre lo que estamos hablando, cuáles son lo que está pasando, porque la verdad hay muchas denuncias de muchos distintos colegios, de distintos lugares del país, digamos, sobre lo que está pasando con JUNAEB y la alimentación. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría decir que los problemas que tiene JUNAEB hoy día, o el programa de alimentación, son problemas de arrastre de hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, nosotros lo venimos denunciando hace ya varios años. Creemos que ha llegado un límite donde se ha demostrado que el modelo que se está usando también hace ya bastantes años en el programa no da cuenta, no resuelve los problemas, las necesidades de alimentación, tanto en calidad como en oportunidad, para todos nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes e incluso adultos que en algunos casos tienen la condición de estudiante y por lo tanto acceden a la alimentación. Exacto. Lo que hemos visto en el fondo es que hemos llegado a ser una institución que pareciera más estar cautelando los negocios de las empresas de alimentación que resguardando y garantizando el derecho a la alimentación y a la educación que tienen los estudiantes, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos preocupa porque no ha cambiado nada. Es decir, entre el cambio de un gobierno a otro, obviamente los cambios no son mágicos ni son espontáneos, pero creemos que es necesario mirar que haya atención sobre lo que está pasando y que venimos viendo en el programa de alimentación. Nosotros estamos, mientras, poniendo ahí imágenes de algunas denuncias que le llegan a las corporaciones municipales, ¿no es cierto?, a distintos entes, a distintas instituciones. Vamos a ir mostrándolas mientras estemos conversando. Este es un tema, Carolina, que a veces cuesta entender, ¿no? Yo, de verdad, ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando uno sabe que cuando llega una bandeja de esas, tiene que estar el plástico pegadito en la comida para que no haya aire ahí adentro y por lo tanto te dice que se ha seguido la cadena de frío, claro, ¿no es cierto? Entiendo que eso después estaba vinagre, lógico. Pero parece que... ¿Quién tiene como la responsabilidad de seguir ese proceso? Debiera estar sellado al vacío, así es técnicamente. Exacto, la técnica, claro. Que efectivamente las cosas estén bien selladas, que se siga la cadena de frío. ¿Son las mismas empresas las que se fiscalizan a sí mismas? ¿Cómo se hace eso, Carolina? Si tú nos pudieses explicar. Bueno, esta institución, digamos, nuestra institución que es JUNAEB, lo que tiene es el programa prácticamente externalizado. Nosotros como funcionarios y funcionarias de la institución lo que hacemos es supervisar el cumplimiento del contrato, pero con una capacidad muy limitada, que tampoco es nueva. Yo les cuento que el año 2019... 2019, creo que entre el 2018 y 2019 hubo un informe de Contraloría que también viene a ratificar otros informes que hay antes. O sea, nada nos sorprende de que efectivamente tenemos muy poca capacidad de fiscalización o de supervisión, ni siquiera fiscalizamos, solamente supervisamos.
lo que también da como un rango inferior en términos de las posibles multas o infracciones que se puedan cometer. Tenemos menos de 100 supervisores a nivel país para más de 8.000 establecimientos que diariamente entregan desayuno, almuerzo, al menos. Por lo tanto, es absurdo, pero a pesar de eso ser conocido y haber sido levantado, como les cuento, en esta comisión investigadora de hace unos años atrás, no ha habido ningún cambio. Entonces, sabemos que eso no va a cambiar. No hay una apuesta por aumentar la cantidad de supervisores, pero tampoco hay una apuesta por cambiar el modelo. Entonces, estamos en un modelo que es súper fácil, es como para las empresas un gran negocio, porque la posibilidad de que incumplan y de que eso sea detectado es muy baja. Es muy baja. Carolina, hay problemas estructurales. Tú ya llevas tiempo trabajando acá, por lo tanto lo debes conocer. Y te lo pregunto porque no es primera vez que vemos esto. Yo cuando veo este sándwich, no sé qué parámetros nutricionales pudo haber seguido que él lo hizo para entender que es suficiente para una colación, por ejemplo. Pero para niños que a veces tienen la única alimentación de su día. Exactamente. Por otro lado, hemos visto también estos típicos sándwiches de huevo que tienen huevo por la orilla, parecen sándwiches de estadio. También. Claro, cuando te dicen un sándwich de palta y por la pura orilla de palta. Yo me recuerdo lo que pasó por ahí año 2010 en Antuco, donde producto de una nevazón no llegó la alimentación de la Junaeva a los colegios y los niños terminaban comiendo azúcar con nieve. Ay, qué terrible. Eso pasó. Yo me recuerdo aparte también otras situaciones, por ejemplo, el año 2017 se contrató al chef Juan Pablo Mellado, se hizo un lanzamiento de que se iban a incorporar platos típicos de países vecinos, ají de gallina para los estudiantes, Perú, pollo tomatado para los, como ocurre en Haití. ¿Y qué pasó con eso? Que se anunció, que se dio por hecho, pero yo no he visto ningún lugar, y ojo, algo conozco porque mi polola trabaja en el mundo de la educación, jamás he visto en ningún colegio un ají de gallina. No, sí hubo. ¿Hubo? Sí. Como 2 semanas. Hubo el año pasado porque era... Bueno, había todo un proyecto que estaba extrañamente liderado por este chef que después parecía ser el dueño del programa de alimentación escolar, hablando a nombre de Junaep, pero son como proyectos que se le ocurren a un director. En ese momento era Jaime Toá, de que comer rico es un derecho, pero resulta que no tenemos cubierto el derecho básico que es comer. Entonces, comer digno es primero que comer rico, aunque deberían ser, o sea, son las dos cosas juntas. Claro. Pero no es un privilegio, pero no tenemos ni siquiera asegurada la alimentación, digamos, en cantidad y calidad suficiente para, no sé, para tener un plato tradicional. Y bueno, y se les ocurrió hacer este superproyecto que lo que hizo fue atraer luces y atención a otras cosas, un poco como un distractor y también como una carrera, digamos, como un factor de lucirse, ¿no es cierto?, ese director. O sea, pura forma y no fondo. O sea, es que la Junaep finalmente hay muchos problemas de arrastre que no se solucionan y que se generan algunas iniciativas puntuales que pueden ser muy buenas, pero no puedes no resolver lo básico. Y estamos en un nivel que realmente necesitamos volver a lo básico y a poder garantizar que los niños, niñas, jóvenes y, digamos, los estudiantes puedan comer dignamente. Y eso, bueno, que bueno, ají de gallina tenemos harto migrante y está bien que se incorporen. Obvio. Pero hubo otros problemas porque eso lo piensan en una oficina sin consultar ni a los trabajadores ni a las manipuladoras de alimentos y era todo un problema poder hacer, porque es distinto para un chef hacer en un restaurante ají de gallina uno a medida que le piden, que estar haciendo 100, 200, 500 raciones en un fondo. 900, entonces, obviamente es distinto el trabajo. Se entiende que hay mejoras que se pueden hacer, pero hay que ir mirando todo, digamos, esto como un sistema. Y aquí me gustaría señalarles algo, por si, no sé, a nosotros nos preocupa porque me tengo aquí anotado, porque me cuestan las cifras. Yo soy trabajadora social, así que los números no son los míos, pero dice, el programa destina 875.000 millones de pesos al año para la alimentación, que van directamente, esto no es para la alimentación en general, es para las transferencias que se hacen a las empresas. O sea, este monto va directo a las empresas. ¿Y ustedes creen que son muchas empresas? Son 23 empresas. 23 empresas a lo largo de todo Chile. A lo largo de todo Chile. Y de esas 23, varias están relacionadas. Entonces aquí lo que tenemos además de los problemas de alimentación y de la poca capacidad que tenemos de supervisar y de fiscalizar los incumplimientos, es un espacio donde grandes empresas se apoderan de este como mercado y finalmente ellos deciden también las políticas de alimentación, porque absurdo. Estamos como cooptados, esto es al revés. Claro. No tenemos ninguna posibilidad de ir a negociar con empresas que si se bajan nos dejan, no sé, el 20%, el 30% de los estudiantes sin alimentación.
Las nutricionistas que están... ¿Hay nutricionistas en los colegios? No, en los colegios no. En Junaed sí hay. En Junaed sí. Ahí también, a Y ya propósito de lo que deberían decía, estar encargadas de es que las minutas están bien ¿no? hechas. Y digo, en Ya. general el papel está bien. Las normas, incluso las bases de licitación uno puede ver y decir está bien. El problema es cómo eso se cumple. Si tenemos aquí casi una mafia de empresas. De verdad, empresas que lo que buscan es maximizar, que no está mal. También si alguien que viene del otro lado que tiene una empresa y dice, bueno, si no está mal maximizar sus utilidades. Sí, pero a costa de un derecho y de la alimentación que es básica para los estudiantes. Entonces, ¿estará bien? ¿Cuál es la solución de esto? Porque mira, por ejemplo, ahí cuando me llegó esa denuncia, esos maní venían... ¿Rancio? Rancio. Bien. No se podían comer. Entonces, ¿con qué se quedó el joven, el niño, el adolescente? Con un jugo de caja, unos... Eso es unos duraznos cocidos en pote. duraznos cocidos, claro, que está bien, sí, pero un pan. Y eso es su almuerzo. Sí, Entonces, yo no sé en qué condición habrá sido eso. En general, lo que se da en los colegios Sí, de sí, sí. alimentación caliente. ¿no? Sí, lo que pasa es que fue, claro, un colegio Es que hay una tenía- colación fría, tú decías, ¿no? Un colegio Claro. que tenía un problema con La cocina. y por lo tanto tuvieron que estar por lo menos un Alternativa mes fría. con una colación fría o un par de semanas. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y aquí ya mi pregunta tiene que ver con ¿por qué no alcanzan la plata? Es porque se la llevan esas empresas, por ese 30% que tú dices que sacan de ganancia, digamos. Porque una empresa debería tener entre... Bueno, depende de ¿Cuánta ganancia? No, no Depende de sabemos la cuánto tienen de competencia del ganancia. Eso sector. es oscuro. Es imposible saberlo. ¿No se sabe? No, no sabemos. Y eso está mal. Nosotros ¿no? Al solamente final uno sabemos hace lo una que pagamos, licitación y pero uno ve lo que ¿cómo? ofrecen las O empresas. sea, ellos deberían Internamente. dar la alimentación de acuerdo a lo que licitaron, ¿no? O sea, más allá de si pierden plata, bueno, entonces ellos fueron los que entregaron mal las cifras, digamos, eso voy, ¿no? Es la empresa la culpable de que porque cuando cuando se hace una licitación pública son varios oferentes, ¿no es cierto?, que llegan y evidentemente la Junaed ¿qué hace? Escoge el más barato pero que cumpla con, Y que con los cumpla protocolos, claro. con Y con todo lo que lo se que pide, están con las pidiendo, bases. ¿no? Con los criterios de selección, digamos. Ya, se elige a esa empresa y esa empresa después hace lo que quiere. Porque no la controlan. Claro, eso es como el tema al final. Es ¿no? que es Por un eso negocio nunca muy nos va a fácil, o alcanzar. sea, es un negocio muy bueno para las empresas. Porque además tampoco se ha puesto en el foco la institucionalidad. Aquí yo quería un poco rescatar más allá de la Junaed. No puede ser que nosotros, como trabajadores y trabajadoras, los funcionarios y funcionarias, tengamos que estar defendiendo la institucionalidad pública. Nosotros estamos defendiendo al Estado, porque tenemos a veces directivos, autoridades, que no lo defienden y que van en contra. Entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando de sostener una institucionalidad, tratando de garantizar derechos, cuando en realidad está todo hecho al revés? Y aquí estamos hoy día en un gobierno distinto que nosotros esperamos que se ponga a mirar también de qué manera no solamente regular el negocio, es realmente pensar si así tiene que ser el programa, si así tienen que ser los programas públicos, que en el fondo lo único que son es un gran negocio para las empresas privadas, que en este caso además están vinculadas también a ciertos sectores políticos. Nosotros tenemos, y por eso digo, aquí hay muchos beneficiarios que no son nuestros estudiantes con este modelo. Aquí se beneficia no solamente las empresas privadas, así como un ente, sino que también aquí hay grupos de poder político y económico que están detrás de estas empresas. No es casual, o sea, ya ha llegado a un límite, o sea, más que un límite, ya al descaro, como les comentaba el otro día en la Cámara, de exdirectores regionales que han pasado a ser gerentes zonales de la empresa de alimentación y después nuestros compañeros No están te en una puedo creer. reunión Con con la la contraparte, contraparte claro. de su director No. regional. Así, tenemos la exdirectora de Tarapacá, que es Claudia Camacho, el exdirector de O'Higgins, Iván Acevedo, la exdirectora de Araucanía, Carola Rodríguez, y también algunos ex jefes del programa de alimentación a nivel nacional, Marco Urbina, que fue de los primeros que se fue también a trabajar. Sí, sí. Merquén es, finalmente, parece la empresa que acoge a todos los ex Junaed. Entonces, nadie resguarda tampoco el vergüenza. saber, el cómo funciona internamente la institución. Está en manos hoy día Qué de las vergonzoso. empresas que están al otro lado. Entonces, es ridículo, es absurdo, es el colmo y es además algo sabido y frente a lo cual parece que a nadie le importa hacer algo. No importa el futuro de Chile, no importan los niños, niñas, adolescentes y su alimentación, que son el futuro de este país. Increíble, te juro que a mí me duele esto. Es Hassan. bien triste y bien grave lo que denuncias, Carolina, porque, claro, estamos hablando de la alimentación de los niños y niñas, adolescentes, los más vulnerables del país. Ahora, si uno va y compra una manzana, como la rica manzana verde que Rodrigo Linda. tiene ahí,
al final el control de calidad es muy me fácil. Me la autorregalé, eso sí, no me la regaló Mira, nadie. una expropiación directa. Aquí la tenemos. Del manzano a tu casa. Al final, el control de calidad es súper fácil porque uno puede ver la manzana y uno puede ver el precio en el momento. Y si el precio es muy alto y si la manzana es podrida, uno va a la tienda al lado y uno compra una que es más barata o mejor calidad. La competencia es lo que regula la calidad de la compra de alimentación. Cuando uno tiene que comprar no una sola manzana, sino cientos de miles de manzanas para todo el país, evidentemente, todos los niños en el programa, evidentemente no se puede hacer el mismo tipo de control de calidad. Además que esto no es una compra de una sola vez, sino que una compra repetitiva. Y justamente por eso uno ve, mira, tenemos esta empresa que está con la capacidad de hacer eso regularmente, y si no lo hacen, entonces ¿qué pasa? Es la misma lógica. Si yo voy, compro la manzana, sigo caminando y la muerdo y me doy cuenta que tiene un gusano adentro, no vuelvo a esa tienda. Entonces, si las empresas no están cumpliendo con lo que prometieron, uno busca otra empresa para cumplir con esos requisitos. Entonces, lo que denuncias es que puede ser que hayan habido directores de Junaed que no han cambiado de empresas porque van a tener trabajo en esas empresas a futuro. No creo que sea un factor relevante. O sea, la permanencia de las empresas es porque aquí hay un nicho como muy exclusivo. Muy que es la poco alimentación competitivo. escolar. Claro, entonces los que entran están ahí casi seguros. Es muy difícil que salgan y sobre todo porque hoy día son consorcios internacionales, son grandes empresas y por lo tanto también el incumplimiento en un lugar, en otro, es menor y la multa, si es que llega a ser una multa, es una multita. Entonces, ni siquiera necesitan tener un exdirector para permanecer en el programa. Aquí lo que hay yo creo que lo que hay de fondo es preguntarse si realmente este modelo nos sirve. Sí, no debería ser quizás el Estado el que provea la alimentación directamente o al menos un sistema mixto. Porque aquí lo que tú no puedes hacer, uno dice, claro, sería fácil decir ya, saquemos la empresa y ponemos otra, pero no es tan fácil, porque tenemos 23 empresas. Entonces, por ejemplo, si hoy día una se cae, ¿a cuántos estudiantes atiende? ¿Cómo reemplazas eso? Operativamente es súper difícil. Es que no puedes parar. Y no puedes dejar de dar Claro. alimentación, decir, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la empresa porque era mala ese y se es el quedan una problema. semana, 2 semanas sin comer. Entonces, por eso que es como que estás medio como atrapado en esta lógica, como un poco a merced de si cumplen o no cumplen las empresas. Porque nosotros no podemos hacerlas cumplir. Pero el problema logístico va a ser lo mismo si se hace el Estado. Al final el problema acá es... No, claro, además es- imagínate, si, perdona, pero es que lo vimos en este colegio. Ya, ¿qué hacíamos nosotros? Tú contratás como municipalidad, ya, la corporación municipal o ¿cómo se llaman los SLEP? SLEP. No sé. Contratan gente, no tienes el giro, no sabes hacerlo. ¿Junaed podría hacerlo? Es que ¿Podría prescindir de esas empresas y realizar así como que Mira. las manipuladoras vayan y no solo manipulen, sino cocinen? Perdón, ¿Se puede hacer perdón que eso? me meta, pero Es yo que a creo veces la gente Sí. se pregunta eso en su casa. Yo creo que es complicado. Voy a llevarlo a un Yo ejemplo muy también práctico. creo que no se puede, pero se lo pregunta Carolina directamente. Uno no puede soltar una liana si no tiene ya lista en vista la otra de la cual se va a agarrar. Es que es eso al final, ¿no? Es Por que eso- yo creo por que eso se lo es pregunto a muy Carolina. difícil y es muy difícil pensar hoy día cómo sería posible. Es como, Claro. cómo podría ser, no sé, todo lo que tenemos hoy día como súper privatizado, cómo podría ser público. Pero aquí estamos en el fondo dejando casi la responsabilidad de la alimentación en manos privadas. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Yo no digo, y nosotros que además tenemos aquí una mesa también donde estamos en una coordinadora por la alimentación con otros con otros representantes del mundo estudiantil, académico, de padres y apoderados, no es que vaya a cambiar de un día para otro y de un día para otro vaya a ser público, no. Pero quizás hay que ir viendo de qué manera avanzar hacia allá, hacia tener, por ejemplo, nosotros pensábamos podrían ser algunos territorios que fueran provistos de manera pública. Las empresas además hay muchas veces que no quieren ir a algunos territorios porque están muy alejados, porque son poco rentables, entonces lo que se hace es armar como un paquete para que le convenga en el volumen. Ahí podríamos a lo mejor pensar, se podría hacer un piloto, podría haber alguna intención de hacer algo, pero no porque sea difícil pensarlo, nos vamos a quedar en lo mismo, porque Claro. estamos de verdad atrapados. Finalmente nosotros terminamos siendo trabajadores casi para las empresas, para que las empresas se lleven su tajada No, en lugar de que los niños se alimenten dignamente. Entonces, Y pasa en Santiago, te imaginas lo que pasa en las zonas extremas. Yo te contaba de los Antucos, que fue verdad, hay reportaje en la prensa. Debe pasar todavía ahora en algunos lugares bien extremos donde cuesta llegar, hay poca conectividad.
O sea, nosotros tenemos claro, para ir a supervisar un colegio, personas a veces tienen que viajar todo el día, nuestros supervisores. Entonces, Claro, por eso es que la eso posibilidad es absurdo. la posibilidad de que lleguen a los establecimientos es muy baja. Entonces, también uno podría pensar, bueno, estimulemos entonces el control social. Hagamos que los centros de padres y apoderados tengan poder y los estudiantes quizás para denunciar y para que eso sea válido como una supervisión, por ejemplo. Capacitar gente y podría hacerse. Pero nadie lo está pensando. Sí, lo triste es eso, nadie lo está mirando. Yo estoy 100% segura que hay padres, madres, apoderadas que están dispuestos a hacerlo. Porque es la alimentación de sus hijos, a veces ni siquiera de sus hijos e hijas. De los Porque ellos compañeros de tienen su plata hijo, para mandarle, claro. pero sí saben que hay compañeros Sí, que solo que van a lo tener esa comida necesitan. caliente en todo el día porque vienen desde lejos, se mueven, no sé, pues para llegar a Santiago, a Providencia, a Ñuñoa, que son colegios muy requeridos por toda la región, digamos, lo mismo en cada una de las regiones del país, me imagino. Hay jóvenes que viajan muchísimo. Entonces, claro, no se trata solo de que no sé, pues a lo mejor no tengan un papá o mamá que quiera hacerlo. No, se trata de que están todo el día fuera de la casa. Entonces, realmente es como su alimento, es ese. Además que si estamos hablando, bueno, no sé, ya no sé de qué estamos hablando, porque antes estábamos hablando, antes del 4 de septiembre, de muchas cosas, ahora como que ya no sé si se puede hablar, Carolina, eres de las nuestras, pero esa sensación de... Pero en el fondo, el tema del sistema de cuidados, el tema de la conciliación de la vida familiar, laboral, va más allá de quienes necesitan estrictamente, así, la super vulnerabilidad, un plato de comida. Esto tiene que ver también con las funciones y lo que hoy día ocurre en la organización familiar. Exacto. ¿Quién tiene a la mamá, a la papá en la casa para que le sirva cocine. un plato de comida? Claro. Entonces, los niños llegan y están solos. Entonces, hay una cuestión que tiene más, digamos que hay Es que muy mirar profundo. más allá. Igual la alimentación hay que mirarla más allá. Como yo les decía, lo que nos preocupa es el tipo de empresa, el tipo de práctica que finalmente el Estado termina avalando. Eso nos preocupa. Nos preocupa que además tengamos aquí no solamente grandes negocios, sino que solamente grandes empresas, no tenemos pequeñas. Y los pequeños productores son mucho más responsables. Por ejemplo, eso también es un camino para mejorar. Eso Apostar estaría muy bien, por la ¿ah? pequeña agricultura. Sí. El otro día estuvimos conversando de eso. Están tratando ahí de cambiar el mínimo de la ley para que puedan tener un porcentaje siempre asegurado de compra a productores locales, las empresas que generen, digamos, que den el programa de alimentación. Pero son pequeñas cositas que si bien nos van a servir ir avanzando, hay que mirar más en conjunto el programa. También el tipo de empleo que genera. La precariedad laboral, o sea, el año pasado tuvimos una manipuladora de alimentos en un jardín de Valparaíso que murió. ¿Y por qué murió? Porque el trabajo es muy riesgoso. Murió aplastada por el montacarga que subía las bandejas. No te lo puedo creer. Porque no había tenido mantención en 8 años. ¿Y eso qué fue? Una empresa. Una empresa de estas 23 que hoy día siguen funcionando y que es Aliservice. No le había hecho mantención de montacarga y En por una 8 muerte. años. ¿Y ustedes creen que eso pasó solamente en ese jardín? No puedo ¿Cuántas creerlo. montacargas habrán sin mantención? ¿Cuántas situaciones de riesgo están porque las empresas no solo buscan maximizar su ganancia generando, digamos, la peor alimentación posible o comprando lo más barato que pueden, sino que también descuidando el cuidado de los trabajadores y trabajadoras que tienen su cargo? Entonces, a eso vamos. ¿Qué tipo de empresa estamos avalando, estamos potenciando desde el Estado? Y eso no tiene que ver solamente con Junaep. O sea, aquí es patético porque es como una cuestión muy básica la alimentación. Pero en todos los otros negocios, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de empresarios son los que está contratando el Estado? O sea que cuando nosotros estamos oficiando a la Junaep, en realidad los funcionarios y las funcionarias están bien atados de manos, ¿no? Sí, nosotros podemos hacer lo que está como en el cuadradito que podemos hacer, en la cosa administrativa, Claro. en algunas cuestiones, pero además... por eso también me interesa dejar claro que como los temas los problemas son profundos, tampoco se trata de cambiar una base de licitación. Nosotros licitamos todos los años la alimentación. ¿Ya? Se licita un tercio del ¿Por qué pueden país. ser solo esas 23 empresas? Porque no hay más para eso. Es que son las que postulan, las que adjudican, Perfecto. Ya. dan abasto, digamos, las 23. A pesar que se han puesto también límites para que no tengan tanto territorio. Pero también hay vinculaciones entre ellas. En el fondo es como esto, como echa la ley, echa la trampa, aquí pasa lo mismo. Tenemos empresas que están buscando por dónde hacernos trampa todo el tiempo y nosotros no tenemos la terrible. capacidad para estar No se mirando. puede trabajar así. No somos policías, somos funcionarios y funcionarias de un servicio de educación. Pero bueno, algo les iba a decir y se me fue la idea. Perdón. Después volveré. Voy a aprovechar de leerte algunos comentarios. Rodrigo Cabrera dice,
Cuando los inversionistas son entes invisibles y ajenos a la realidad, no solo está el problema de la explotación, además pasan estas cosas. ¿Alguna chance de darle prioridad a proveedores? Justo se me fue. A proveedores locales. Mira, justo lo que estaba explicándonos Carolina. Yarim Contreras dice, las colaciones de la Junaeb es lo mismo que los libros de los colegios. Y así suma y sigue. Víctor Guzmán Agurto, poco les importa la correcta nutrición del futuro de Chile. En Facebook, Anilú Herrera dice, ya nada me sorprende en estos tiempos. Supervisión, control sobre los proveedores, eso es lo mínimo. María Soledad Vergara dice, Junaeb no supervisa lo suficiente. Yo estuve a cargo de la alimentación en un colegio. Ellos presentan una carta de productos de primera calidad y luego bajan sus costos y sacan su porcentaje. Cambian por productos de segunda y tercera categoría. Y pregunta también a Nilú Herrera, dice, ¿el Estado puede intervenir o auditar a las empresas proveedoras? ¿Existe algún tipo de fiscalización a nivel regional o municipal? Bueno, Junaeb tiene el rol de estar controlando y supervisando el cumplimiento pero de no las alcanzan empresas. a cumplir esa función. No, la realidad no es así. Y cuando Contraloría audita, porque Contraloría sí hace auditorías, a veces digamos por iniciativa propia, porque hay algún problema, alguna denuncia, finalmente devela los mismos problemas. Pero aquí tampoco hay una apuesta por fortalecer la institución. Nosotros tenemos una ley del año 64, de cuando se creó la Junaeb. Ustedes comprenderán que esa estructura que tenía Junaeb, con esos cargos incluso y esos roles, no dan cuenta de la realidad. ¿Y a alguien le ha importado? No, porque pasa un gobierno tras otro. Estas leyes se demoran, a nadie le importa. Aquí le importa usar la institución como un trampolín para su visibilidad, para su carrera política, para su laboratorio gastronómico, para lo que se le haya ocurrido, digamos, pero no fortalecer la institucionalidad. Y nosotros que somos los funcionarios terminamos, como les decía, tratando de soportar esto. Por eso, nosotros creemos que lo importante aquí es avanzar en leyes que regulen y que tengan en el fondo cierta permanencia en el tiempo, que no dependa del director o directora de turno si hoy día cambio o no cambio una base de licitación, porque las bases finalmente son las que norman, ¿no es cierto?, el programa. Todos los años se hacen nuevas bases porque se licita el tercio cada año, entonces todos los años hay una base nueva y ahí hay presiones. Hay presiones políticas, hay presiones económicas, hay presiones de las empresas y eso nadie lo ve salvo Junaeb hacia adentro. Entonces es necesario abrirlo, que hayan más actores involucrados para que esto sea más transparente y por otro lado que sean regulaciones que permanezcan en el tiempo porque son negocios millonarios. Junaeb es como, este es el programa que mayor transferencia genera. Estamos a nivel del MOP, pero los costos que implican, no sé, hacer una carretera. Nosotros somos de los principales compradores del Estado. Y sin embargo tenemos una institución precaria que no solamente no puede fiscalizar, sino que además tampoco damos abasto hacia adentro con condiciones laborales que eso tampoco son las suficientes, digamos, para asegurar que por lo menos no se nos vayan a la empresa que es nuestra contraparte. Porque además las manipuladoras que están en los colegios sí son parte de Junaeb, ¿no? No. No. No, si nosotros piensen, sí, nosotros tenemos somos menos de 1.000 funcionarios a nivel país, en todas las regiones, digamos, y son casi 40.000 manipuladoras las que trabajan para el programa, están contratadas por las empresas. Las empresas de alimentación, está todo penalizado, la empresa se hace cargo de proveer la alimentación, de prepararla a través de su personal, que son las manipuladoras. Por eso nosotros decíamos que hay que mirar el modelo. ¿Realmente nos sirve? Porque, claro, en términos como uno dice, la cantidad y todo es como inabordable desde el Estado, pero a lo mejor se pueden hacer algunos cambios, se puede a lo mejor separar, no sé, nosotros pensamos de repente la provisión de los productos, digamos, de los ingredientes, ¿no es cierto?, versus la preparación, porque todo eso lo hace la misma empresa. Y cuando se hizo una comisión investigadora resulta que las mismas empresas tenían otra empresa que era la bodega. Entonces ellos hacen todo. En el fondo, y probablemente tenemos una empresa que tiene su bodega, que se compra a sí misma los productos y así. Entonces hace tenemos la logística, todo. Yo digo, es como de una calaña las empresas que tenemos, que realmente hay que hacer algo, si no esto va a seguir mal. Da lo mismo que cambien los gobiernos. Ay, Carolina, han pasado años y tenemos esta misma conversación. La verdad es que lo que esperábamos cuando votamos por un gobierno progresista es que estas cosas se tomen en consideración y se cambie el modelo, el sistema, ¿no? Y eso tiene que hacerlo, va a tener que hacerlo el Ejecutivo, es la única forma, ¿no? Entrar en Junaeb. Mira,
Me están pidiendo aquí que te dé unos contactos porque ahí parece un proyecto de ley que podría ayudarnos a esto. Me parece fundamental. Así que te voy a dar algunos contactos acá porque nos están viendo y nos están pidiendo que hagamos eso. La verdad es que a mí me parece fundamental cuando hablamos de la alimentación de niños, niñas, adolescentes. Es parte de sus derechos fundamentales, ¿verdad? Que esa alimentación sea nutritiva, que haya una preocupación porque queden satisfechos y tengan guatita llena y corazón contento, como dicen por ahí. La Junaep tiene una tremenda responsabilidad en eso y sabemos que funcionarios y funcionarias llevan años poniendo alerta en que esto no está resultando de la forma en que tendría que hacerse. Así que muchas gracias por estar aquí hoy día, Carolina, y enfrentar todos estos temas con tanta vehemencia, con tanta altura de miras, exacto, con tanto conocimiento sobre lo que se debe hacer. Así que esperamos que escuchen a los funcionarios y funcionarias de Junaep. Eso esperamos, en eso estamos, y que nos escuchen junto con otros. Nosotros vamos a hacer varias cosas como Mesa de Alimentación, algunos encuentros también con estudiantes para hablar de la beca Baez, que es otro negocio que también hay que mirar, se está lleno de negocios, y aprovecho de mandarles un saludo no solamente a nuestros compañeros de Junaep, sino que a todos los trabajadores y trabajadoras del sector de educación, a todas también nuestras compañeras de Sindicalismo con Nosotras, que es la plataforma donde también participo y donde queremos ahí también abrir un espacio para las dirigencias desde un enfoque feminista. Eso, siempre el enfoque de género es necesario. Un abrazo a todas, todos, todes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día aquí en La Voz de los que Sobran. Recuerde dejar su like, recuerde compartir nuestros videos. Tenemos que combatir ese enemigo que se llama algoritmo. Y a los ociosos también. Y también a los ociosos que hacen que nos hackeen. Bueno, un abrazo a todas, todos y todas. Hasta mañana a las 10 de la mañana, el último día de la semana. Oye, juernes, dicen por ahí. Juernes. Sí. Ay. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.